Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Es fuerte el contraste en este pasaje del Evangelio de San Marcos que nos propone la liturgia de la palabra en el capítulo 16 y el pasaje de los Hechos de los Apóstoles. Por supuesto, hay una diferencia cronológica. Cronológicamente ocurre primero el pasaje del Evangelio, que en este caso nos relata San Marcos, cuando dice que Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a Magdalena, hace un recuento muy detallado de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Está claro que son hombres que no creen en la resurrección, que sienten que todo ha sido un fracaso, que la muerte, que los romanos, que los judíos, que los sumos sacerdotes han matado a su Señor, han matado a su Maestro, y ellos están desconsolados. Estaban de duelo y llorando. No puede ser más desalentador el panorama. Ellos, al oír a Magdalena decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. No dieron crédito a sus palabras. Mirad, esto es lo que ocurre continuamente con la misión de la Iglesia. Nos pasamos los católicos la vida diciendo que Jesús está vivo, que está resucitado, y mucha gente no nos cree. Y la razón por la cual no nos cree no es culpa nuestra, es culpa de ellos. Pero una persona es libre para aceptar el anuncio o para rechazarlo. Y es gravísimo rechazarlo, como era gravísimo en estos hombres que al oír a María Magdalena decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. La incredulidad es de los pecados más graves que aparecen en el Evangelio. Muchísimo más que muchos mandamientos que a nosotros nos preocupan mucho y que hacemos bien con que nos preocupen. Pero qué pocas veces nosotros vemos la gravedad de la incredulidad, simplemente de la falta de fe y de la falta de confianza. Después se apareció en figura de otro, a 2 de ellos que iban camino al campo. Puede que fueran los de Maús u otras personas. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, a los apóstoles, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa. ¿Recordáis cuántas veces venimos hablando estos días de la cantidad de veces que aparece Jesús comiendo? Es como si la resurrección quisiera poner todo el foco de nuestra atención de la Pascua de Jesús, ahora concentrada en el acontecimiento de la fracción del pan, lo que nosotros llamamos la Santa Misa, la Santa Eucaristía. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón. Mirad, yo no sé cuántas veces habré escuchado este pecado en confesión, y llevo muchísimos años confesando. Y que poca gente se confiesa de incredulidad, de falta de fe, de poca fe, y desde luego que poca gente se confiesa de dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Es decir, los testigos no han cometido ningún error, los testigos han dado testimonio de que Jesús está resucitado, pero ellos, que son los apóstoles, no les creyeron. Y de la Eucaristía, de esa cena pascual, de ese momento en que Jesús se aparece a ellos, aparece un mandato misionero. La resurrección, la Eucaristía, producen siempre el mismo mandato misionero. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. No digas que crees que Jesús está resucitado, si no has ido al mundo entero a contárselo. Cada uno sabrá cuál es su mundo entero. Pero bien que nosotros podemos hacer viajes a China, a Vietnam, a Latinoamérica, a no sé dónde. La gente hace una cantidad de viajes turísticos. Yo en mis viajes misioneros me encuentro con aviones llenos de gente que en su 95% todos van a hacer turismo. ¿Por qué la gente es capaz de gastarse tanto dinero en irse a países tan lejanos y exóticos a hacer turismo y no es capaz de gastarse ese mismo dinero e ir a esos mismos países a anunciar a Jesucristo? Es que ni se nos pasa por la cabeza. No, pero si el Señor lo que quiere es que empecemos por lo de nuestro alrededor. ¿Y qué hacías tú en un avión camino de Tailandia, camino de Vietnam, camino de El Cairo, camino de Líbano, camino de México, camino de tantos sitios? No tengas cara dura. Mira, bien que viajamos, anda que no viaja la gente. ¿Por qué no dedicamos esos viajes? Porque el turismo no sirve absolutamente para nada para el reino de los cielos. ¿Por qué esos viajes turísticos no los convertimos en viajes evangelizadores? Y les dice, id al mundo entero y proclamad el Evangelio
a toda la creación. Pero qué diferente es el relato que nos narran los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos, los escribas, viendo la seguridad, fijaros qué bonito, a ellos les llama la atención la firmeza con la que esta gente habla. Mirad, cuando habléis de Cristo, cuando evangelicéis, en vuestro trabajo, la oficina, el barrio, la familia, donde sea, la gente se va a dar cuenta si habláis con seguridad o no. Notando que eran hombres sin letras ni instrucción, estaban sorprendidos. Mirad, ¿de dónde sacan estos este conocimiento? ¿De dónde sacan estas palabras? ¿De dónde sacan esta sabiduría? ¿Cómo pueden estar tan seguros de lo que están hablando? La gente capta cuando tú vacilas, cuando tú dudas, cuando tú... es que claro, en fin, la gente capta cuando tú estás vacilante, cuando no estás seguro, cuando hablas de manera dubitativa. Ellos reconocían que habían sido compañeros de Jesús. Reconocían que habían sido, que es lo más bonito que te pueden decir, este era compañero de Jesús. Pero viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, no encontraron respuesta. Les mandaron salir fuera y se pusieron a deliberar. Fijaros qué pregunta tan genial. Se preguntan los escribas, sumos sacerdotes, el Sanedrín y el Susuncorda. Están todos los importantones ahí con todos sus ropajes y emperifollados. ¿Qué haremos con estos hombres? ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Qué hacemos con los cristianos? Pero si es lo que se pregunta Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y se pregunta Soros, y se pregunta Bill Gates y toda la gente que odia a la Iglesia. Todos se preguntan lo mismo. ¿Qué hacemos con estos hombres? ¿Qué hacemos con la Iglesia? Es evidente que todo Jerusalén conoce el milagro realizado por ellos, el milagro del testimonio, el milagro de la evangelización, el milagro de que somos miles de misioneros, el milagro de que España tiene el 50% de todos los monasterios de clausura del mundo. ¿Qué hacen esas mujeres encerradas entre cuatro paredes? ¿Qué hacen tantos matrimonios y familias estupendas, viviendo con sencillez, con humildad, con pobreza, con austeridad, dando testimonio de Jesús? ¿Qué hacemos con esta gente? Se pregunta la gente que nos odia, los políticos de turno, los poderosos de este mundo, todos los sicarios del demonio. ¿Qué hacemos con estos hombres? Si es evidente que todo el mundo sabe que estos hombres han hecho milagros y no podemos negarlo. Para evitar, fijaros qué interesante, para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos con amenazas que vuelvan a hablar a nadie de ese nombre. Pero si es lo que nos está pasando en todos nuestros países, que están tratando de amordazar y de callar y de silenciar a la Iglesia. ¿Cómo se puede ser tan obtuso, tan terco, cuando la Iglesia es una institución que lleva 2000 años brillando con fulgor excelso? ¿Quién ha podido silenciar la voz de la Iglesia? La Iglesia es invencible. Y a ti te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Toma ya. Es imposible vencer a la Iglesia. La Iglesia es invencible porque es una institución divina. Es la esposa del Verbo encarnado. Y esta gente se pregunta la pregunta que 2000 años después se hacen todos estos demonios que nos gobiernan. Porque una persona que fomenta el aborto de manera industrial, como en países civilizados, supuestamente civilizados, han cerrado las iglesias y han dejado abiertas las clínicas abortistas. ¿Pero en qué mundo estamos viviendo? Por eso, lo que le está pasando a estos hombres es lo que nos está pasando a nosotros, que es imposible silenciar la voz de la Iglesia. Si cierran las puertas, gritarán desde las ventanas y desde las azoteas. Pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos con amenaza que vuelvan a hablar a nadie de ese nombre. Y habiéndolos llamado, les prohibieron severamente predicar y enseñar en nombre de Jesús. Pero no es lo que está pasando hoy. Pero Pedro y Juan le replicaron diciendo:
¿Es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él? Pues es lo que está haciendo la Iglesia, desobedeciendo a los políticos y haciéndole caso al Santo Evangelio. Eso es lo que están haciendo todos mis amigos sacerdotes. Eso es lo que estamos haciendo aquí en África. Por eso, cuando quieren silenciar la voz de la Iglesia, ahí tenemos las palabras de Simón Pedro y de Juan, que son columnas de la verdad. Y es lo que dicen. Les prohibieron severamente predicar y enseñar en nombre de Jesús, pero Pedro y Juan le replicaron diciendo: ¿Es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él? Juzgadlo vosotros. Por nuestra parte, no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Esto es ser católico. Cuenta lo que has visto y oído. Y que te pase lo que te pase. Que te hagan lo que te hagan. Porque mira, tú crees en aquello por lo que estás dispuesto a sufrir. Tú crees en aquello por lo que estás dispuesto a padecer. Tú crees en aquello por lo que estás dispuesto a dar la vida. Juzgadlo vosotros. Por nuestra parte, no vamos a parar de contar lo que hemos visto y oído. Pero ellos, repitiendo la prohibición, los soltaron, sin encontrar la manera de castigarlos, a causa del pueblo, porque todos daban gloria a Dios por lo sucedido. Y de todo esto renacerá una iglesia más joven, más bonita, más hermosa. Porque si Cristo, dice el Salmo 45, es el más bello de los hombres, escucha, hija, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna, prendado está el rey de tu belleza. Y tú eres su esposa, eres la iglesia. Y Cristo es el más bello de los hombres, en cuyos labios se derrama la gracia. Y Él es el que ha embellecido a su esposa y la ha hecho valiente. ¿Os acordáis cómo a los apóstoles Jesús resucitado les reclamaba su dureza de corazón y su incredulidad? Pues toma dureza de corazón e incredulidad en los hechos de los apóstoles. Mira tú lo que hace el Espíritu Santo en Pentecostés. Que estos hombres arrasaban por donde pasaban. Y así han sido los grandes santos de todos los tiempos. Yo cada día que vivo aquí en esta misión estoy cada vez más maravillado de la obra colosal de la que yo sigo cosechando de los primeros misioneros en cuya casa estoy viviendo, por ciento, y en cuyo altar estoy celebrando la Santa Misa todos los días. Estoy maravillado de la obra colosal de los misioneros italianos combonianos que vinieron aquí hace 112 años. Pero es que no nos damos cuenta de que ahora mismo estamos sembrando la semilla de una iglesia nueva. Ya veréis cómo va a salir renovada y fortalecida la iglesia a partir de todo esto que está pasando. Por eso, benditos nosotros, si somos llevados a los sanedrines. El sanedrín puede ser la prensa, pueden ser las leyes inicuas, pueden ser estos gobernantes diabólicos, pueden ser todos estos amigos y apóstoles de la muerte, de la eutanasia, del aborto, de la eugenesia, de las leyes homosexuales, de las leyes transexuales, todas las leyes para depravados, para gente que no hace más que dar culto al demonio. Tenemos que pararnos a pensar de qué lado estamos. Puede que seamos gente sin instrucción, pero viendo la seguridad que Pedro y Juan tenían, notando que eran hombres sin letras ni instrucción, estaban sorprendidos. No os acobardéis, no es tiempo de callar. Y una cosa pido, mucho cuidado con la oración, así como suena, que hay mucho cobarde que está parapetado detrás de rezar y confiar y novena de la Divina Misericordia, que me parece fantástico. Ahora, no seas cobarde, no te autoengañes, que mucha gente ha rezado y rezado durante siglos, pero la fe no llegó hasta que llegaron los misioneros. Y mucha gente ha rezado durante siglos, pero solamente donde hubo mártires, la sangre de los mártires es la que sostuvo la fe. Sin martirio no hay iglesia católica. Y a los que solo rezan, nadie los martiriza. Los mártires no son los que rezan solamente. Los mártires son los que dan testimonio de Jesucristo y llevan el Evangelio y dan testimonio del resucitado hasta los últimos confines de la tierra.